Hace algunos años, cuando aún era niño, mi padre compró un gran terreno en las afueras de Guanajuato, una ciudad rica en historia y cultura. El lugar que elegimos para nuestra nueva vida tenía un encanto rústico, rodeado de montañas y vegetación abundante, lo que lo hacía perfecto para nosotros, que buscábamos un refugio lejos de la agitación urbana. Cerca de esa propiedad, se podían ver los restos muy deteriorados de lo que antes era una antigua mina, cuyas paredes de piedra y estructuras metálicas aún llevaban vestigios de un pasado glorioso. Según los habitantes locales, esta mina estuvo en operación por más de 150 años, extrayendo riquezas de las profundidades de la tierra, como plata y oro, que convirtieron a Guanajuato en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España. Las historias contadas por los ancianos estaban llenas de aventuras de mineros valientes y de riquezas inimaginables, pero también de tragedias y desastres que ocurrieron en las oscuras profundidades de la tierra. Las leyendas hablaban de almas perdidas, de tesoros escondidos y de espíritus que aún vagaban por la mina, en busca de descanso. Guanajuato, siendo una ciudad famosa por su historia minera, da credibilidad a muchas de estas historias que circulan entre los habitantes. La gente se reunía en las plazas y cafés para compartir relatos de encuentros sobrenaturales y fenómenos inexplicables que ocurrieron en los alrededores. Para nosotros, los niños, esos cuentos eran como un llamado a la aventura, una promesa de misterio y emoción que flotaba en el aire. El lugar donde estábamos se convertía así en un personaje en nuestra propia historia de crecimiento, repleta de curiosidad y descubrimiento. Al explorar los alrededores, frecuentemente nos topábamos con los restos de la mina, donde la naturaleza comenzaba a reclamar su espacio. Las raíces de los árboles se entrelazaban con los escombros de la antigua construcción, y el sonido del viento soplando entre las rocas creaba una atmósfera casi mágica. Para nosotros, cada visita a la mina era una nueva expedición, una oportunidad de vivir un poco de la historia que esas paredes guardaban. A medida que pasaba el tiempo, la mina se convertía en más que un simple lugar de exploración. Se transformaba en un símbolo de la rica herencia de Guanajuato, un recordatorio del arduo trabajo y de las vidas que allí fueron dedicadas. Y mientras crecíamos, las historias sobre la mina y sus antiguos mineros se entrelazaban con nuestras propias vidas, creando una conexión profunda con el lugar que ahora llamábamos hogar. Después de adquirir el terreno, mi padre decidió construir una casa simple pero cómoda, que reflejara nuestra nueva vida en ese ambiente sereno. Se dedicó a cada detalle de la construcción, eligiendo materiales que se armonizaran con el paisaje circundante y asegurándose de que la casa fuera un hogar acogedor para todos nosotros. En ese entonces, mis padres, mi hermano menor y yo, vivíamos allí, ansiosos por explorar las nuevas oportunidades que aquel lugar nos ofrecía. El inicio fue tranquilo, repleto de risas y momentos de alegría mientras nos adaptábamos a la vida en el campo. Pasábamos los días explorando los alrededores, subiendo montañas y jugando en los claros, rodeados por una naturaleza exuberante. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, cosas extrañas comenzaron a suceder a nuestro alrededor, perturbando la paz que se había establecido en nuestro nuevo hogar. La más afectada fue mi madre. Comenzó a tener un sueño recurrente sobre un hombre que parecía haber salido de otra época, siempre vestido con ropas blancas y un sombrero ancho. Al principio, no le dio mucha importancia a esos sueños, creyendo que eran solo fragmentos de su imaginación. Sin embargo, con el paso del tiempo, los sueños se volvieron más vívidos e intensos, como si ese hombre estuviera tratando de comunicarse con ella. En cada sueño, la figura enigmática la observaba desde lejos, siempre, a la entrada de la mina, como si estuviera esperando algo, con ojos penetrantes y una expresión melancólica. Parecía transmitir un mensaje que mi madre no lograba comprender. El hombre no hablaba, pero su presencia cargaba un peso significativo, como si fuera un guardián de secretos antiguos. Mi madre,
Comenzó a despertar con la sensación de que había algo más en la mina que solo piedras y tierra. Sentía una conexión inexplicable con ese hombre, como si él estuviera llamándola para explorar lo que estaba oculto en las profundidades. El impacto emocional de los sueños comenzó a afectar su humor. Se volvía más introspectiva, perdida en pensamientos que la aislaban de nosotros. Podía ver la preocupación en su rostro, y eso me inquietaba. Me preguntaba si esos sueños eran meras ilusiones o si había algo más profundo y sobrenatural en juego. Para mi madre, cada sueño parecía un eco de un pasado distante, y a medida que las noches pasaban, el hombre en sus sueños se convertía en una figura más real, casi palpable. Esa conexión la dejaba inquieta y al mismo tiempo intrigada, pues sentía que había algo que necesitaba ser descubierto, algo que la ligaba a aquel lugar y a su historia. Las conversaciones en casa comenzaron a girar en torno a la mina y las leyendas que la rodeaban. Mi padre, escéptico, intentaba tranquilizarla, diciendo que eran solo sueños y que no había razón para preocuparse. Pero mi madre no podía ignorar la sensación de que algo importante estaba escondido allí, esperando ser revelado. Así, los sueños se convirtieron en una parte nebulosa de nuestras vidas, proyectando una sombra sobre la tranquilidad que habíamos encontrado en nuestro nuevo hogar. En sus sueños, yo la veía siempre en un lugar que me parecía familiar: la entrada de la mina. El hombre la observaba, y aunque no sabía quién era, el simple hecho de que mi madre soñara con él la inquietaba. Con el tiempo, el sueño fue cambiando. El hombre no solo la observaba de lejos, sino que empezaba a acercarse, deteniéndose en la entrada de la mina y mirándola directamente. Mi madre, una mujer gentil y bondadosa, soportó esos sueños por casi 2 años, hasta que se volvieron insoportables. Cierta noche, mientras soñaba, el hombre finalmente habló, diciendo su nombre: Miguel. Su voz era suave, pero cargaba una urgencia que hizo que el corazón de mi madre se disparara. Ella, valiente o quizás ya desesperada, respondió, sintiéndose atraída por el misterio que lo rodeaba. Él le pidió: ayúdame a encontrar lo que perdí. Estas palabras resonaron en su mente, intensificando la conexión que ya sentía con él. Mi madre, confundida, cuestionó quién era, qué quería y por qué la buscaba tanto. Ayúdame, repitió él, su expresión de dolor y anhelo palpable en cada palabra. Esa noche, al despertar, decidió que debía investigar la mina. La idea la aterraba y la fascinaba al mismo tiempo. El hombre no la siguió, pero permaneció a la entrada de la mina, observándola como si estuviera esperando una respuesta. Él parecía un guardián, alguien que estaba atrapado entre los mundos, esperando la ayuda de quien pudiera escuchar su lamento. Cuando finalmente despertó, sintió que esa visita no era solo un sueño, sino un llamado profundo e innegable. La luz de la mañana entró en el cuarto, y mientras los rayos del sol iluminaban el espacio, mi madre se sentó en la cama, reflexionando sobre lo que había experimentado. La sensación de que Miguel necesitaba su ayuda era tan real que no podía ignorarla. Había algo en la forma en que él la miraba, una tristeza que brotaba de sus ojos, como si sus almas estuvieran entrelazadas por un hilo invisible. El deseo de ayudarlo creció dentro de ella, y se sintió tomada por una determinación inesperada. Sin contar a nadie, decidió que esa misma mañana iría a la mina. Lo que esperaba encontrar allí, no lo sabía, pero sentía que era su responsabilidad descubrir la verdad. Se armó de valor, y mientras caminaba hacia la mina, una mezcla de miedo y expectativa la acompañaba. Cada paso que daba parecía resonar en su mente, y al acercarse a la entrada, pudo sentir una brisa extraña que parecía susurrar secretos antiguos. Al llegar, notó que la entrada estaba cubierta de musgo y las piedras estaban ligeramente desplazadas, como si algo hubiera sido movido recientemente. La sensación de que Miguel estaba allí, esperándola, era palpable. Respiró hondo y con una mezcla de recelo y curiosidad,
decidió entrar. La oscuridad dentro de la mina era densa, y el olor a tierra húmeda y rocas la envolvió de inmediato. Pero, en lugar de sentirse asustada, mi madre sintió que estaba donde debía estar. A medida que avanzaba, su corazón latía con fuerza, y su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había perdido Miguel? ¿Por qué la había elegido? El eco de sus propios pensamientos fue interrumpido por un sonido distante que parecía un lamento, una melodía suave que la guiaba más adentro. Cada paso la llevaba a un lugar donde el pasado y el presente se encontraban, como si la mina guardara más que solo riquezas. Allí, en ese espacio sagrado y olvidado, había secretos esperando ser desenterrados. Mientras se adentraba en la mina, su conexión con Miguel parecía intensificarse. Podía sentirlo a su alrededor, guiándola hacia algo importante. Y, en ese momento, mi madre supo que no estaba sola. Al contarle a mi padre, él se mostró escéptico y decidió que no debíamos involucrarnos en eso. Sin embargo, mi madre no podía ignorar la sensación de que algo importante estaba perdido. Días después, soñó con Miguel nuevamente, pero él parecía más angustiado. Dijo que su alma no descansaría hasta que encontraran el tesoro. Al día siguiente mi madre decidió ir a la mina. Al llegar, notó que la entrada estaba cubierta de musgo, y la tierra alrededor parecía haber sido removida. Cuando le conté a mi padre y a mi tío, mi padre se negó a creer que hubiera algo allí. No necesitamos eso, decía él. Vivimos bien así. Mi tío, por otro lado, se mostró curioso y decidió investigar. Comenzó a cavar discretamente, y mientras observaba desde la puerta, vi a mi tío trabajar hasta que, a poco más de 1 metro de profundidad, encontró una losa de piedra. Con la determinación de quien está a punto de descubrir algo increíble, comenzó a golpearla con una barra de hierro, convencido de que estaba cerca del tesoro. Fue entonces que vi algo que nunca olvidaré. Una sombra oscura emergió de la mina y se dirigió rápidamente hacia el agujero donde mi tío estaba trabajando. El grito que soltó fue ensordecedor, y corrí a verlo saltar del agujero, pálido como un fantasma. Exclamó que, en el momento en que la losa comenzó a romperse, una figura grotesca emergió del fondo. Quería mirar hacia afuera para verla, pero el agujero ya estaba vacío. Solo quedaron las herramientas que mi tío usó para cavar. Él continuó, repitiendo que una criatura enorme había intentado salir del agujero. Lleno de pánico, mi tío se encerró en el cuarto de mis padres, aterrorizado, alegando que la criatura lo estaba persiguiendo. Permaneció encerrado todo el día, hasta que, finalmente, al día siguiente, mis padres regresaron del viaje y lograron abrir la puerta. Mi padre, furioso, quiso reclamar lo que mi tío había hecho, pero mi tío solo balbuceó entre gritos y sollozos, afirmando que la sombra aún lo observaba desde el exterior. A partir de ese día, la salud mental de mi tío comenzó a deteriorarse rápidamente. Dejó de dormir, apenas comía y pasaba las noches en claro, temblando y con los ojos fijos en la oscuridad. 3 meses después, murió. Hasta su último día, continuó repitiendo que la sombra lo seguía, que no lo dejaría en paz, que estaba muy cerca. Mi padre, al ver la tragedia, decidió cubrir completamente el agujero que mi tío había hecho. No quería saber más sobre el supuesto tesoro. Nunca me interesé por él, especialmente después de lo que sucedió. Sentí que todo eso era una advertencia. El día en que enterramos a mi tío, mi madre soñó con Miguel nuevamente. Dijo que ella debería encontrar el tesoro que era de ella, pero mi madre se negó firmemente. Él respondió que no quería nada, principalmente después de lo que sucedió con mi tío. Miguel, con una expresión más seria que en sueños anteriores, dijo que lo que había ocurrido era lamentable, pero que él lo había provocado. Su ambición era excesiva y estaría dispuesto a todo para quedarse con el tesoro. Tras esta última advertencia, mis padres decidieron dejar la casa. La atmósfera que antes era acogedora, ahora estaba impregnada de un miedo e incertidumbre. Mudamos lo más rápido que pudimos.
empacando nuestras cosas y tratando de dejar atrás los recuerdos perturbadores que nos atormentaban. La mudanza fue un esfuerzo conjunto, con todos nosotros empacando cajas y despidiéndonos de aquel hogar que, aunque había sido escenario de tantos recuerdos felices, ahora estaba asociado a un espíritu inquieto y a un misterio que nunca se resolvería. Desde entonces mi madre nunca más soñó con Miguel. La ausencia de sus sueños trajo un alivio temporal, pero también una sensación de pérdida, como si una parte de ella estuviera conectada a algo que no podía volver a tocar. A veces, en silencio, enciende una vela y reza por su alma, como si aún llevara una responsabilidad por aquel hombre que la había llamado en sus sueños. Estas pequeñas ceremonias se convirtieron en una forma de honrar su memoria, un ritual silencioso que la ayudaba a encontrar paz en medio del tumulto emocional. Ya han pasado años desde aquellos eventos. La vida siguió su curso, y nosotros, como familia, intentamos reconstruir nuestra historia en un nuevo lugar. Pero la marca de lo que vivimos nunca desapareció por completo. Y aunque no hemos tenido más experiencias sobrenaturales desde entonces, algo en aquella casa siempre parecía diferente. Era como si las paredes hubieran absorbido la esencia de todo lo que ocurrió, manteniendo las memorias de un pasado que se negaba a ser olvidado. Cuando crecimos, la casa fue alquilada. Nuevos inquilinos llegaron, pero nadie permanecía por mucho tiempo. Siempre había algo que los hacía partir. Comentaban sobre un hombre con ropas blancas que aparecía en la entrada de la mina por la noche, como si estuviera esperando que alguien lo ayudara. Los relatos de los inquilinos eran siempre similares. Describían la misma figura esquelética, con una mirada triste y una presencia que hacía que cualquiera que lo viera sintiera un escalofrío en la espalda. La mina, que antes era solo un lugar de exploración y aventura, ahora se había convertido en un símbolo de misterio y miedo. Las historias sobre el hombre de ropas blancas se esparcieron rápidamente por el vecindario. Nuestros vecinos comenzaron a hablar de él en susurros, como si fuera una leyenda urbana viva. Aquellos que se atrevían a acercarse a la mina por la noche relataban haber visto la figura parada a la puerta, con los ojos brillando en la oscuridad. Algunos decían que parecía pedir ayuda, mientras que otros creían que era una advertencia, un espíritu que guardaba los secretos de la tierra. La curiosidad y el miedo flotaban sobre la casa como una neblina. Aún así, había quienes ignoraban las advertencias y trataban de aventurarse en la mina, solo para salir antes de lo esperado, pálidos y aterrorizados, con relatos de susurros y sombras que danzaban en las paredes. Cada nueva historia alimentaba la leyenda y hacía el lugar aún más enigmático. Mis padres, ahora mayores y más sabios, hablaban frecuentemente sobre la importancia de respetar los misterios de la vida y cómo algunas cosas son mejor dejadas en paz. La casa, con todo su peso histórico y sus recuerdos, seguía siendo un lugar que nos unía, pero también un recordatorio de que hay fuerzas que no debemos intentar comprender. Así, la figura de Miguel se convirtió en parte de nuestra historia familiar, un recordatorio de lo que dejamos atrás y de lo que aún puede estar al acecho en las sombras de la mina, esperando a que alguien finalmente escuche su llamado. Quizás aquel hombre que todos dicen ver sea Miguel. A lo largo de los años, su figura se convirtió en una parte inseparable de las historias que circulan por la ciudad, un símbolo del misterio que permea la región de Guanajuato. Las noches a menudo se llenaban de susurros sobre avistamientos, del hombre de ropas blancas, y la gente se reunía en pequeños grupos para compartir sus experiencias, cada relato más intrigante que el anterior. Muchas veces esos encuentros ocurrían en plazas iluminadas por faroles, donde la suave luz creaba un ambiente acogedor, contrastando con las oscuras historias que se contaban. Las leyendas sobre Miguel variaban de persona a persona, pero el tema central permanecía el mismo. Él estaba esperando a alguien que lo ayudara a encontrar lo que había perdido. Algunos decían que era un minero que había fallecido trágicamente, mientras que otros afirmaban que era un espíritu protector de la mina, guardando los secretos que allí estaban enterrados. Lo que unía todas esas historias era la sensación de que él estaba atrapado entre los mundos,
incapaz de avanzar, y que su alma vagaba eternamente en busca de redención. Con cada nuevo relato, la imagen de Miguel se volvía más vívida y su presencia más palpable. Los niños solían jugar en las cercanías de la mina, desafiándose a acercarse a la entrada, donde juraban haber visto su silueta. Los jóvenes, por su parte, eran atraídos por la aventura de atravesar la oscuridad de la mina, pero salían, corriendo con historias de susurros y risas resonando en sus mentes. El misterio que rodeaba a Miguel se convertía en parte del tejido social de la ciudad, alimentando la curiosidad y el fascinio de todos. Así, la historia de nuestra familia se entrelaza con las leyendas de Guanajuato, donde el pasado y lo sobrenatural coexisten, y donde las sombras siempre guardan antiguos secretos. Es un lugar donde la línea entre lo real y lo imaginario es tenue, donde los ecos del pasado aún resuenan en las calles adoquinadas y en los muros de las antiguas construcciones. Cada esquina parece contar su propia historia, y cada piedra lleva el peso de vidas que pasaron por allí. Mientras caminamos por las calles de Guanajuato, sentimos la presencia del pasado en cada paso, como si las almas de quienes vinieron antes, que nosotros aún estuvieran observando, guardando sus historias y secretos. El legado de Miguel y las experiencias de nuestra familia se entrelazan con las narrativas que moldean la identidad de la ciudad. Es un recordatorio constante de que, aunque hayamos dejado la casa y los misterios que ella guardaba, las historias nunca nos dejarán, permanecerán eternamente entrelazadas en las memorias colectivas de Guanajuato, donde lo sobrenatural continúa danzando en las sombras, esperando ser descubierto por aquellos que tengan el valor de aventurarse en las profundidades de lo desconocido. Vamos, contar otra historia de terror aterradora en la ciudad de Tamaulipas. En la pequeña ciudad de Tamaulipas, en México, la tranquilidad del día se transforma en misterio y miedo cuando cae la noche. Las calles, que durante el día están llenas de vida y movimiento, se vuelven desiertas y silenciosas a medida que se instala la oscuridad. Los habitantes, conscientes de las leyendas que rodean la ciudad, evitan salir después de la puesta del sol, especialmente aquellos que deben atravesar la antigua carretera que lleva a la salida de la ciudad. La leyenda más aterradora de Tamaulipas habla sobre una aparición que se manifiesta a los conductores por la noche. Es conocida como la Llorona de Tamaulipas, una figura envuelta en misterio que tiene sus raíces en historias de amor trágico y venganza. Dicen que es el espíritu de una mujer que, en vida, sufrió un dolor insoportable tras perder a su amado en un accidente en la carretera. Su tristeza la transformó en una entidad que ahora persigue a los que se aventuran por allí, especialmente a aquellos que conducen solos. Cierta noche, un joven llamado Carlos, que había acabado de mudarse a Tamaulipas en busca de un nuevo comienzo, decidió que era hora de explorar la ciudad. Escuchó las historias sobre la aparición, pero, como muchos, creía que eran solo cuentos para asustar a los niños. Con un espíritu aventurero, decidió que no dejaría que el miedo lo dominara. Después de un día de trabajo, subió a su auto y se dirigió hacia la carretera que lo llevaría fuera de la ciudad, ignorando la advertencia de un anciano que había encontrado más temprano en el mercado, quien le dijo que tuviera cuidado al conducir por la noche. Mientras conducía, la carretera parecía extenderse infinitamente. Los altos y sombríos árboles, a lo largo del camino, parecían inclinarse hacia adentro, como si intentaran cerrarla en un abrazo tenebroso. La luz de los faros iluminaba solo una fracción del camino frente a él, y la oscuridad parecía devorar todo lo que estaba más allá. Carlos encendió la radio, tratando de alejar la sensación de incomodidad que comenzaba a formarse en su estómago. Fue entonces que, de repente, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Un llanto suave, casi melódico, que flotaba en el aire como una canción de cuna olvidada. Desconcertado, Carlos apagó la radio y prestó atención al sonido. No podía identificar de dónde venía, pero el llanto parecía estar más cerca, casi como si lo estuviera llamando. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Aceleró el carro, tratando de ignorar lo que estaba escuchando,
pero el llanto se intensificó resonando en su mente. De repente una figura apareció al borde de la carretera. Carlos frenó bruscamente, los neumáticos chirriando contra el asfalto. La silueta de una mujer, vestida de blanco, estaba parada allí, con el cabello deshecho cubriendo su rostro. Ella parecía mirarlo fijamente, y el llanto continuaba, más alto y angustiante. El corazón de Carlos se disparó. Sabía que estaba ante la leyenda que todos temían. Quiso salir del auto, preguntar si necesitaba ayuda, pero algo lo detuvo. El miedo paralizó su cuerpo. La mujer comenzó a acercarse lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo con una suavidad sobrenatural. Parecía flotar, y mientras se acercaba, el llanto se transformó en un grito agonizante que cortó la noche. Carlos, tomado por el pánico, encendió el auto y comenzó a retroceder lentamente, pero sus ojos estaban fijos en la figura frente a él. «Ayúdame, por favor», susurró la mujer, su voz cargada de dolor y desesperación. «Mi hijo se fue. No puedo encontrarlo». El corazón de Carlos se partió al escuchar eso, pero sabía que necesitaba huir. Aceleró el carro y siguió adelante, el sonido del llanto volviéndose cada vez más distante. Sin embargo, a medida que conducía, la sensación de que lo estaban siguiendo crecía. Miró por el espejo retrovisor, y para su horror, vio a la mujer corriendo detrás de él, sus ojos ahora brillando con una luz sobrenatural, su vestido ondeando como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Carlos condujo como nunca antes, las luces de la ciudad acercándose. Sentía que la mujer estaba cada vez más cerca, como si estuviera a pocos pasos de alcanzarlo. El miedo lo dominaba, haciendo que sus manos sudaran y su corazón latiera con fuerza en su pecho. Finalmente logró llegar a la ciudad, y al entrar, giró en la primera esquina que encontró, creyendo que había escapado. Pero el alivio fue breve. Al estacionar el auto, se dio cuenta de que el llanto había cesado. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Al salir del auto, se encontró con un grupo de personas reunidas en una plaza. Conversaban en susurros, y Carlos se acercó, buscando entender qué estaba sucediendo. Un anciano, con una mirada triste, lo vio y preguntó: «¿La viste, verdad?» Carlos dudó y con un nudo en la garganta respondió: Yo la vi, la mujer de blanco». El anciano suspiró profundamente, como si estuviera esperando ese momento. «Ella es la Llorona de Tamaulipas. Los que la ven nunca son los mismos. Busca a su hijo perdido, pero también busca consuelo. No la ignores porque trae tristeza y desesperación». Esas palabras resonaron en la mente de Carlos mientras intentaba procesar lo que había vivido. Se dio cuenta de que, aunque había escapado físicamente de la aparición, algo había cambiado dentro de él. El dolor y la tristeza de la mujer lo acompañaron, y la imagen de ella quedó grabada en su mente. Comprendió que la leyenda no era solo una historia sobre un espíritu vengativo, sino un lamento profundo que resonaba a través del tiempo, una madre que nunca encontraría paz. En los días que siguieron, Carlos se convirtió en una sombra de sí mismo. No podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer, su mirada perdida y desesperada. La conexión que sintió con ella era fuerte, y comenzó a investigar más sobre la leyenda, conversando con los habitantes y escuchando sus historias. Cada relato que escuchaba profundizaba el dolor que sentía, y sabía que necesitaba hacer algo. Una noche, decidió regresar a la carretera. Sentía que necesitaba confrontar al espíritu, no como un enemigo, sino como alguien que podría ofrecer consuelo. Armado con flores y una vela, se dirigió al lugar donde la había encontrado. A medida que se acercaba, el aire parecía volverse más denso, y la oscuridad parecía agitarse a su alrededor. Cuando estacionó, Carlos salió del auto y caminó hasta el borde de la carretera. Encendió la vela, y la luz titilante iluminó la oscura noche.
Si estás aquí, estoy aquí para ti, llamó, su voz temblando. No puedo traer a tu hijo de vuelta, pero puedo escuchar tu lamento. El silencio se apoderó del lugar, y Carlos sintió que el tiempo se había detenido. De repente, el llanto comenzó nuevamente, más suave y distante, pero aún así, cargado de dolor. Cerró los ojos y se concentró, permitiendo que las lágrimas fluyeran por su rostro. Siento tu dolor. No estás sola. La luz de la vela comenzó a brillar intensamente, y la figura de la mujer apareció ante él, no como una aparición, sino como una madre perdida en busca de consuelo. Sus ojos, que antes estaban llenos de desesperación, ahora reflejaban una mezcla de dolor y gratitud. Carlos sintió una ola de compasión invadirlo, y en un acto de valentía, se acercó y dejó las flores en el suelo. No puedo resolver tu sufrimiento, dijo él, pero espero que encuentres la paz. La mujer lo miró, y por un breve momento, hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Luego, como una neblina, comenzó a desaparecer, y el llanto se desvaneció, reemplazado por un silencio profundo y reconfortante. Carlos sabía que, aunque la leyenda de la Llorona de Tamaulipas nunca desaparecería, había hecho algo significativo. No solo enfrentó su miedo, sino que también se conectó con el dolor de otra persona, ofreciendo un poco de consuelo a un espíritu atormentado. Al regresar a casa, sintió que la carga que llevaba había disminuido, y la oscuridad de la noche ahora parecía un poco más ligera. A partir de ese día, Carlos se convirtió en un defensor de las historias de Tamaulipas, contando la leyenda de la Llorona no como un cuento de terror, sino como un recordatorio del dolor que muchos llevan. Sabía que la aparición aún aparecería para los conductores por la noche, pero ahora esperaba que, en algún lugar, la mujer vestida de blanco finalmente pudiera encontrar la paz que tanto buscaba.